Bienvenidos a nuestro tercer periodo académico en la asignatura de Ciencias Naturales, a partir del cual trabajaremos como principal tema los fenómenos de la electricidad y los circuitos eléctricos. Antes de continuar con el manejo de los temas propios del tercer periodo, es importante que tengamos claros los objetivos o metas que pretendemos alcanzar en este proceso de formación. Lo primero es poder reconocer la importancia de los circuitos eléctricos dentro de la vida cotidiana del ser humano, además de su uso en los diferentes procesos industriales. Para esto es importante reconocer las partes que forman a un circuito eléctrico, donde se van a caracterizar en 3 puntos claves. Lo primero es que todo circuito eléctrico requiere de una fuente de energía que generalmente va a estar conformado por una pila. Posteriormente, esa energía que logra obtener el circuito eléctrico debe tener la capacidad de distribuirse hacia las diferentes partes del sistema, lo cual podrá ser viable gracias a los conductores que están conformados por los cables. Y por último, la energía también se puede manifestar en uno o más dispositivos que nos permitan reconocerla, como lo pueden ser los bombillos, los motores y los timbres. Para que un circuito eléctrico tenga un buen funcionamiento, es necesario que cada una de las 3 partes anteriormente mencionadas, es decir, la pila o fuente, los cables o conductores y los demás dispositivos como bombillos y motores, estén conectados apropiadamente para que funcionen y produzcan diferentes efectos. Para poder alcanzar la meta anteriormente planteada, es necesario que tengamos en consideración los temas que abordaremos en este periodo, los cuales están relacionados principalmente con el fenómeno de la electricidad y el circuito eléctrico. Vamos a ir en un recorrido desde el concepto de menor complejidad hasta el concepto de mayor complejidad. Para eso, nuestro primer tema corresponderá a la electricidad, sus principales características y su importancia en el desarrollo del ser humano o de la vida cotidiana. Una vez que tengamos esto claro, pasaremos a reconocer que dentro del proceso de la electricidad podremos encontrar cargas positivas y cargas negativas, y que dependiendo de esas cargas vamos a tener unos efectos conocidos como atracción y repulsión. Cuando tengamos claros los 3 primeros conceptos, entonces podremos profundizar hacia las características generales de un circuito eléctrico, su conformación y su importancia. Y finalmente podremos asociar los temas relacionados de la electricidad con el funcionamiento de nuestro cuerpo humano, especialmente en la transmisión de información de célula a célula en los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Así pues, daremos entonces inicio a nuestro primer tema del periodo, que se refiere a la electricidad. Y la forma más conveniente de trabajar este tema es a partir del concepto general que nos dan acerca de este fenómeno. Entonces, entendemos la electricidad como un fenómeno natural que consiste en el flujo de partículas conocidas como electrones
las cuales al moverse o separarse generan una corriente eléctrica. Para poder comprender un poco mejor esta definición, vamos a desglosar este concepto por partes y así aclarar las posibles dudas que ustedes presenten. Lo primero que tenemos que reconocer de la electricidad es que es un fenómeno natural, es decir, que ocurre dentro de la misma naturaleza. Y un ejemplo de los fenómenos de electricidad los podemos observar en fenómenos como el trueno, el rayo o los relámpagos, que son unas altas descargas que se generan por el choque de las nubes y que emiten una alta cantidad de calor, electricidad y luminosidad hacia nuestra superficie terrestre. Ahora, este fenómeno natural se presenta por el flujo de unas partículas conocidas como electrones. Estos electrones están presentes en toda la materia y se caracterizan porque tienen carga negativa. Ya los vamos a ver más adelante. ¿Por qué ocurre la electricidad? Porque se forma una corriente eléctrica, es decir, la acumulación de una alta cantidad de energía, la cual se presenta gracias a que estos electrones generan un movimiento o un distanciamiento entre ellos. ¿Qué produce la electricidad? La electricidad la podemos identificar en la obtención de luz, como los bombillos, lámparas y demás que tenemos en nuestra casa, son una manifestación de electricidad. Otra forma en que la electricidad se puede presentar es a través del movimiento, es decir, cuando un auto se desplaza hay un gasto eléctrico. Cuando un avión transporta pasajeros o diferentes elementos de carga, también hay un fenómeno eléctrico. El movimiento de los barcos, el movimiento hasta de las ruedas de una bicicleta son un ejemplo de formación de electricidad. También la electricidad puede, además de generar luz y movimiento, generar calor, como en el caso de los truenos, rayos o relámpagos, que producen estas dos características: producen luz y producen altas cantidades de calor, además de poder producir diferentes procesos químicos. Sin embargo, es importante que comprendamos un poco más acerca de la materia y sus partículas, dentro de las cuales están los electrones, para que nos podamos familiarizar un poco más de cerca con el proceso de electricidad. Es importante tener en cuenta que toda la materia está conformada por unas estructuras a las cuales llamamos átomos, y que estos átomos a su vez pueden dividirse en partículas más pequeñas, que en total son 3, en donde vamos a tener al protón, donde vamos a tener al electrón, que son estas partículas las que nos permiten el flujo de la electricidad, y vamos a tener al neutrón. Estas 3 partículas están conformando a la estructura principal de toda materia, que se conoce como átomo.
Pero simplifiquemos entonces un poco más el concepto de átomo. Lo primero es que el átomo es una partícula divisible. Divisible porque se puede dividir, es decir, que está conformada por partículas aún más pequeñas que él, que lo acabamos de ver, que se conocen como protón, electrón y neutrón. Y que esta partícula divisible a la que conocemos como átomo es la que conforma a toda la materia. En nuestro segundo punto, entonces recordamos que el átomo está formado por protones, que son partículas que van a tener una carga positiva, electrones, que son partículas que van a tener carga negativa, y neutrones, que como su mismo nombre lo indica, tienen carga neutra. Otra característica importante para tener en cuenta acerca del átomo es que este está formado por dos regiones conocidas como núcleo o centro, a esta región que podemos ubicar en esta sección, este sería el núcleo o centro, y una segunda región llamada orbitales, que son estos anillos que rodean al núcleo. ¿Por qué es importante reconocer las dos partes principales que tiene el átomo? Pues bien, porque cuando las reconocemos y las identificamos, podemos saber en qué región vamos a encontrar una de estas tres partículas: protones, electrones y neutrones. Es importante tener en cuenta que en la región conocida como núcleo, que se ubica hacia el centro del átomo, vamos a encontrar las cargas positivas y neutras del átomo, que se traducen en que vamos a encontrar a los protones, que son los que tienen carga positiva, y a los neutrones, que tienen carga neutra. Mientras que en los orbitales, que son estos pequeños anillos que giran alrededor del gran núcleo, vamos a encontrar a las cargas o partículas negativas del átomo conocidas como electrones, y las cuales son responsables entonces del fenómeno de la electricidad. Finalmente, para resumir acerca del concepto principal de electricidad, entonces recordemos que la electricidad es un fenómeno natural presentado por la misma naturaleza a través de truenos, rayos, relámpagos, entre otros. Que la electricidad se presenta gracias al flujo de electrones, que son las partículas que tienen carga negativa dentro del átomo, que es el que conforma la materia, y que en el átomo podemos encontrar a los electrones en una región conocida como orbitales. Cuando estos electrones se mueven constantemente, van a formar un fenómeno conocido como corriente eléctrica. También es importante reconocer que la electricidad nos permite obtener calor, luz, movimiento y algunos otros fenómenos químicos. Finalmente, recordemos entonces que para este tercer periodo académico vamos a estudiar el fenómeno físico de la materia conocido como la electricidad y las corrientes eléctricas, recordando entonces el concepto principal de la electricidad como un fenómeno natural en el cual vamos a basar nuestro estudio, y recordándoles que la actividad para el día de hoy consiste en tomar apuntes de este importante tema que acabamos de escuchar por medio de este video acerca de la electricidad, y realizar de forma creativa su separador de tercer periodo académico, que consistirá en la primer nota del periodo. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.